Buen día, tutor. Mi nombre es José Gabriel Garzón Ortiz, estudiante de la carrera de agronomía. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de la fase 6, ¿cierto? Donde se selecciona el tema estrés abiótico para la inducción de antioxidantes en el limón. Los cítricos son considerados como los principales cultivos de frutas en el mundo y para Colombia ocupa el segundo renglón después del banano de exportación. El limón es uno de los cultivos líderes para Colombia en cuanto a estos segmentos, sobre todo en las frutas. Por eso es importante generar un estudio sobre cómo el estrés abiótico favorable se vuelve una estrategia para la inducción de antioxidantes en este cultivo. Primero que todo, entonces vamos a como a reconocer los tipos de estrés abiótico que hoy afectan a una planta. Entonces tenemos salinidad, sequía, temperatura, radiación, eh, gas carbónico elevado, las inundaciones, el tema de hasta el estrés generado por la nutrición. Entonces, esos son los tipos de estrés que hoy pueden afectar una planta, la que sea, sobre todo en este caso, la que hablamos es el limón. ¿Qué efectos fisiológicos suceden en la planta cuando son expuestos o son atacadas por este tipo de estrés? Afectan los mecanismos enzimáticos y no enzimáticos de las plantas, generan una pérdida de la integridad membranal de las células por lipoxidación. El estrés abiótico generado por altas temperaturas, salinidad, generan en la planta un aumento de las concentraciones de las especies reactivas de oxígeno ROS. Entonces, esto hace que las células o la planta entre en una etapa de envejecimiento prematuro y pues puede llegar hasta la muerte. Factores como altas temperaturas afectan también el metabolismo y el desarrollo de las plantas, afectando el fotosistema 2. Entonces, los factores abióticos generan un estrés también en las plantas, las cuales ayudan a un retraso y a una pérdida de productividad. Incluso no les genera o no les permite que éstas se desarrollen de buena manera o tengan un desarrollo exitoso en cuanto a esto. Estrés abiótico para la inducción de antioxidantes en el limón. La generación de estrés abiótico en las plantas no es de todo tan negativo como uno lo puede ver. Hay reportes que expresan que un estrés moderado puede inducir a la tolerancia a un estrés mucho más severo o tolerancia cruzada, al incrementar los mecanismos de antioxidantes celulares. Este es un ejemplo que uno puede tomar de lo que pasa en limón, que generalmente para que ellos produzcan, los agricultores o se deja que ellos lleguen a un determinado tipo de estrés, o sea, por sequía, eso se hacen generalmente en épocas de verano, donde no se les aplica ni riego ni nada y los árboles se estresan. Llega un punto donde ya los agricultores o uno en campo se le pone riego o llueve y una vez eso incentiva de forma natural la productividad de los cultivos, que eso se hace normalmente en el manejo de los cítricos. Uno espera que las plantas tengan un estrés moderado por temperatura o sequía, que en épocas de verano, y de una vez el árbol induce de, de buena forma su floración. Eso pasa en limón, que es el caso del cultivo que estamos exponiendo, naranjas y muchos otros, aguacates también pasa eso. ¿Por qué pasa esto? Las altas temperaturas desencadenan señales en las plantas que activan la expresión de genes y de síntesis de proteínas que estabilizan las estructuras enzimáticas. Y dado que estas plantas producen enzimas,
estas generan, las enzimas se generan antioxidantes para disminuir el daño por las especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que hacen estos antioxidantes es combatir el aumento de especies reactivas de oxígeno o ROS para que no haya un envejecimiento prematuro de la planta. Entonces, generalmente uno puede hacer que estas plantas o aportarles un estrés inducido para que ellas de forma natural comiencen a una acumulación de antioxidantes. La protección contra el estrés oxidativo es un componente importante para tolerar el estrés abiótico producido por la temperatura. Las plantas de forma natural producen antioxidantes como son la glutatión y el ascorbato, que son los principales antioxidantes de los vegetales. Entonces, ellos ayudan a combatir todo el tema de especies reactivas de oxígeno, que son que generalmente son las que aparecen cuando hay un estrés abiótico en la planta. Los principales antioxidantes en la planta son la glutatión, como ya lo hemos visto, el ascorbato, la peroxidasa específica, la catalasa, la peroxidasa y el superóxido de dismutasa. Estas son las antioxidantes que se producen en la planta para combatir todo el tipo de estrés. Antioxidantes como estrategia fisiológica. Los antioxidantes, cuando uno incentiva en la planta de forma natural la producción de antioxidantes, lo que pasa es que estos se convierten en una red de defensa para mantenerle la homeostasis de los compuestos celulares. Entonces va a permitir que las células tengan un desarrollo y sigan con su libre funcionamiento. Estos antioxidantes de una u otra forma sacrifican su integridad para evitar la alteración de otras moléculas. Pues, los antioxidantes se convierten en una red de defensa o un mecanismo de defensa importante para la planta, los cuales evitan que o permiten que ésta siga con su desarrollo fisiológico de mejor manera. Y de igual forma, estos disminuyen el envejecimiento celular. Conclusión, eh, los antioxidantes juegan un papel fisiológico importante, puesto que permiten brindar un efecto de protección frente a condiciones abióticas, por lo que una óptima estrategia de, de que para que permita que las plantas tengan un buen metabolismo, generen y acumulen antioxidantes que sean capaces de frenar las especies reactivas de oxígeno y así que son las que promueven el envejecimiento celular prematuro de las plantas, a estas llevan a la disminución de las plantas. Entonces, los antioxidantes se convierten en en una herramienta dentro de las plantas que les permiten combatir muchas eh, factores que las atacan de forma biótica, los cuales no permiten que la planta se desarrolle, tenga muy buen desarrollo de hojas, todas sus etapas fisiológicas o fenológicas no se desarrollen acorde. Entonces, estos antioxidantes permiten a que la planta logre esto sin ningún problema. Recomendaciones, lo que hablaba ahorita, el tema del estrés abiótico generalmente en limón se genera por, por la utilización o por ejemplo, en este caso el tema del verano, el tema de aumento de fertilizantes a base de síntesis esquima, la aplicación de plaguicidas. Entonces, una recomendación es diseñar estrategias de mitigación de factores abióticos a la planta, como la disminución de fertilizantes a base de síntesis química, que generalmente cuando los utilizamos en el campo se utilizan de forma indiscriminada, generando salinidad en el suelo. Esto le produce un estrés a la planta y un daño al suelo. Es que se recomienda eh, altern- alternar o mejorar
la utilización de fertilizantes a base de base orgánica. Instalación de sistemas de riego en temporada de sequía. Y como les contaban, generalmente uno genera un estrés inductivo en la planta a base de calor del limón para que este florezca. Entonces uno lo deja estresar por el verano, pero cuando uno ya ve un punto de marchitez, que ya las hojas están plegadas y que llevan varios días de sequía, que son más o menos 15 días, se incorpora el riego para que estas generen la emisión floral de nuevos cogollos y asimismo la emisión floral. La aplicación de plantas que tengan altos contenidos de antioxidantes para que lograr que la planta acumule de forma natural la concentración de estos. Entonces, estas son como unas estrategias para que la planta, uno, no sea afectada por factores abióticos y la otra, también cómo podemos jugar a nuestro favor un estrés abiótico como es el tema de la temperatura y la sequía. El tema del curso de fisiología vegetal eh, ha sido para mí de gran importancia en el desarrollo profesional, dado que me ha dado los principios y el conocimiento para abordar temas desde cómo una planta o el tipo de planta hace la captación de luz, cómo una planta desarrolla sus procesos fisiológicos o la fenología, que fue lo que vimos con el ejercicio del desarrollo, pues los que yo escogí el maíz, su fisiología, y así uno determina en días qué labores debe hacer o qué manejos debe estar haciendo para esto. También tenemos el tema de todos los manejos fisiológicos para generar inducción y llegar a una productividad en las plantas. Por eso este curso ha dejado una gran enseñanza, me ha dejado una explicación mucho más clara de lo importante de las etapas fisiológicas, de qué tipo de plantas se pueden utilizar dependiendo si son C3 o son C4 y cómo podemos utilizar factores para inducir tipos como en este caso los antioxidantes, cómo ellos combaten de forma natural eh, estrés generado por factores abióticos en las plantas. Entonces, muchísimas gracias por el desarrollo de este curso. Me queda como objetivo seguir profundizando más en mis conocimientos. Muchas gracias, tutor.